que todo obra para bien y que al final será. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Antes de empezar el desarrollo y entrar en un tema tan interesante, los invito a que me acompañen en oración para que Dios derrame su bendición esta noche. Inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por estas palabras, este estudio, Señor, este mensaje que tú vas a poner en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a todos nosotros, Señor, los que estamos viendo y a mí que estoy impartiendo tu palabra, Señor, que me uses con tu Espíritu Santo para que yo hable, Señor, el mensaje verdadero que tú quieres comunicar esta noche. Bendícenos, Señor, derrama sabiduría, entendimiento y danos la iluminación que necesitamos para entender y comprender esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches nuevamente. Es grato volver a reunirnos para continuar con este estudio del libro de Apocalipsis. En el capítulo anterior, o en la clase anterior que hicimos, fue el capítulo número 4, y estuvimos analizando todo lo que era el trono de Dios. Subimos en ese capítulo, Juan, en la visión que tiene en el Espíritu, nos describe lo que es el trono de Dios, los seres vivientes, los ancianos que están alrededor de él. Ahora vamos a dar inicio al capítulo 5, que es el siguiente capítulo. Pero antes de entrar al capítulo 5, quiero que por favor observemos este cuadro y recordemos lo que habíamos hablado. Todos estos datos que están incluidos en este cuadro son los que vamos a ir detallando. Ya hicimos y detallamos cuando hablamos de la iglesia de la Filadelfia lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento con el cual se cierra el periodo de gracia, se cierra el periodo de los gentiles y se abre o se reinicia el reloj profético de las 70 semanas de Daniel, que correspondería a la última semana, la semana número 70. Entonces, en este cuadro que les estoy presentando, aquí yo he colocado los versículos que tienen relación con estos eventos, con lo que es el rapto en sí, con lo que es el fin del tiempo de la gracia, que está en Romanos 11:25, donde dice que cuando el número sea completado, entonces ese será el momento en que se cierre este periodo. El arrebatamiento rapto de la iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Sabemos, y en todos los versículos que ustedes han observado en la figura, sabemos y describen que la iglesia somos nosotros. Cuando habla de la iglesia de Filadelfia, claro, cuando está detallado en las 7 cartas dirigidas a una iglesia que existió en ese tiempo, en el tiempo que Juan escribió, no está refiriéndose solo a ese tiempo, sino también se está refiriendo a lo que nosotros somos hoy día, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, y nosotros con la obediencia y el cumplimiento y el seguimiento de todos los preceptos de Dios nos convertimos en un miembro de la iglesia de Filadelfia. O si somos cristianos carnales que seguimos en obediencia y que a veces cumplimos y a veces no, nos vamos a convertir en miembros de la iglesia Laodicea. Aquellos cristianos, dijimos, que les tocará pasar el periodo de prueba que corresponde a lo que es la tribulación. Habiendo hecho este recuerdo, entonces vamos a iniciar el estudio del capítulo número 5. Los invito por favor que abran sus Biblias en este capítulo para que nosotros podamos seguir el detalle de lo que vamos a estudiar. Recuerden que Mateo 24 en el versículo 4 y Lucas 21 en el versículo 8 y aún Marcos 13, que hablan sobre los últimos tiempos, el primer evento que ellos describen que nuestro Señor Jesucristo les comunica cuando ellos preguntan por las señales es: mira que no seas engañado. Ese es el arma principal que el enemigo
va a tratar de aplicar en este tiempo. Porque cuando venga el tiempo de la tribulación y se reinicie este reloj profético, el primer tiempo es un tiempo de engaño. Por eso que nuestro Señor lo recalca de manera primera y lo tenemos en 3 evangelios. Lo tenemos en Marcos, lo tenemos en Lucas, lo tenemos en Mateo. Y eso nos da a nosotros a que tomemos atención para conocer las Escrituras, porque la única manera que no seamos engañados, que nosotros los cristianos que conocemos la palabra, no seamos engañados, es cuando escudriñemos esta palabra, la estudiemos profunda y realmente conozcamos el verdadero mensaje que Dios tiene para nosotros. Por eso, ahora haciendo esta acotación, vamos a iniciar el desarrollo de este capítulo. Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 6, tengo acá la imagen. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Nosotros vemos aquí, lo que estamos observando aquí, lo que Juan nos está diciendo es que vio un libro que no corresponde a los libros escritos ni en el Antiguo Testamento ni durante la existencia de Juan. Es un libro que está en el cielo. En otras palabras, cuando Dios lo lleva en el Espíritu a Juan, le está haciendo conocer una profecía que él la tiene escrita en un libro. Cuando hablamos de un libro tenemos que explicar que Juan se está refiriendo a un rollo, porque en ese entonces no había libros encuadernados. Entonces es un rollo, y como era de costumbre en ese entonces, cuando se hacían rollos tipo testamento, se ponía alrededor de ellos una soga o un pequeño pabilo para enredar, y se ponían los sellos de cera, que eran lo que usaban los reyes también para sellar sus cartas y sus documentos. Entonces lo que nos está presentando es un rollo con 7 sellos. Él en este momento no usa una definición en que usualmente la hemos encontrado mucho, que dice semejante a o parece que. No, de frente describe preciso y dice es un libro y tiene 7 sellos, porque lo reconoce a la vista de él, y esto es ya una profecía escrita por Dios cuando le muestra a Juan en esta visión. Seguimos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Se dan cuenta ustedes? En este momento ya nos está identificando la palabra de Dios que la persona que va a abrir el sello es nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nos hace el detalle de que es el león de Judá, la raíz de David, sabemos que él era llamado y reconocido como hijo de David. No significaba que era su hijo, pero era la costumbre de tomar que la descendencia, somos hijos de la descendencia, y eso era la manera en que los judíos lo llamaban. Por eso nosotros ya sabemos en este momento que nos estamos ubicando en lo que corresponde a identificación de una persona que va a abrir y leer el libro. También es importante resaltar aquí, cuando nosotros vemos esto, que lo que estaba diciendo en un principio, en el capítulo número 4, en el versículo número 1, dice la palabra que él le dice a Juan: sube acá que te mostraré las cosas que van a suceder después. Esto es lo que yo acabo de decir, nos confirma que el libro que va a ser abierto por nuestro Señor Jesucristo es profecía escrita en el cielo. Seguimos leyendo.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya hemos hecho y hemos explicado anteriormente y hemos hablado acerca de los 7 espíritus de Dios. Entonces, continuamos ahora con el versículo 7, y dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando nosotros leemos este primer versículo, tenemos 2 personajes que están siendo descritos. Tenemos a Dios y a Jesucristo. Sentado en el trono, en este momento se encuentra nuestro Padre, Dios Padre Todopoderoso, de que el Señor Jesucristo se acerca y toma de su mano derecha el rollo, el libro, para ser abierto. Continuamos. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos personajes a los cuales nos hemos referido, ya los hemos detallado. Sabemos que no es posible, no tenemos una identificación bíblica precisa para determinar quiénes son los 24 ancianos. Sabemos y conocemos la descripción de lo que son los 4 seres vivientes y establecimos una diferencia entre lo que ellos eran, que eran serafines, y los de 4 alas, que eran querubines. Continuamos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En este versículo, en forma determinante, el Señor Jesucristo, los ancianos que están cantando, le están cantando a Él diciéndole: tú has redimido toda la humanidad, no solamente el pueblo judío. Por eso es que aquí ya en este versículo dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación, porque Él vino para que todos seamos gozosos y disfrutemos de la vida eterna que Él nos ofrece. Pero hay quienes no lo aceptaron, hay quienes lo rechazaron, hay quienes no quisieron creer en Él. Entonces es otra la historia. Pero esa es la canción que estos ancianos le cantan a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es muy usado este versículo, que somos reyes y sacerdotes, y sobre todo cuando la iglesia está equivocada y predica mucho sobre lo que es el bienestar, lo que quiere decir sobre el progreso, sobre el beneficio económico, sobre todo esto. Cuando la iglesia predica sobre todo esto, lo que la iglesia está predicando es como toma mucho este versículo, que somos reyes. Este versículo tiene un aspecto estrictamente espiritual. Somos reyes porque somos coherederos con Él, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero eso no significa que vamos a ser reyes en este mundo y que vamos a tomar el dinero y tenemos que vivir con mucho dinero, porque ese es nuestro reinado. Tener un dominio económico y estar predicando lo que es el progreso y el bienestar y todas estas cosas que están envolviendo estos últimos tiempos. A eso no se refiere. Seguimos detallando. 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el Señor nos ha dado en este capítulo? Ya estamos hablando ya no del trono, ¿no? En el capítulo anterior habíamos hablado del trono
de todo lo que integraba el trono de Dios, los que estaban frente al trono, alrededor del trono, los que estaban debajo del trono. Pero ahora ya estamos viendo lo que sucede, cómo se va a desarrollar esto en ese momento. Y aún en este versículo sabemos y hablamos que hay muchos millones de millones. Imagínense ustedes la cantidad de ángeles que rodean el trono de Dios, la cantidad de ángeles que están alrededor cantando y adorando a nuestro Señor, así como nosotros lo haremos el día que estemos allá reunidos con Él. ¿Se dan cuenta? Todo este panorama ya comienza a convertirse en un panorama hermoso, en un panorama motivador para que nosotros cumplamos y obedezcamos la palabra de Dios y algún día seamos levantados y nos encontremos con Él en las nubes, como dice la palabra de Dios. Seguimos. 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando ustedes examinan aquí en este versículo, se van a dar cuenta que hay 7 aspectos también que detallan. Y dice: fue digno de tomar el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, la honra, 5, la gloria, 6 y la alabanza, 7. Todo ello le corresponde a nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos reconocer esto en nuestro corazón. Y se dan cuenta cómo este capítulo 5 nos va dando y nos va poniendo la posición de nuestro Señor Jesucristo para lo que es estar listo para empezar a abrir los sellos. Aquí todavía no ha abierto el sello del rollo que ha tomado de la mano derecha de Dios Padre. Todavía no lo ha hecho, pero se nos está dando todo un proceso de todos los que están presentes y participan en el momento que esto va a suceder. Y pasamos ahora a los 2 últimos versículos y dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es el capítulo número 5. En este momento nuestro Señor Jesucristo está listo para empezar a abrir los sellos del libro que ha descrito en el principio del detalle de este capítulo. En este momento vemos cómo los ancianos están adorando, igualmente dice los seres vivientes están expresando amén, así sea. Entonces vamos a ingresar ahora a lo que es el capítulo 6, pero cuando vamos a iniciar el capítulo 6, vamos a iniciarlo, vamos a estudiarlo con todo lo que corresponde, para que nosotros podamos entender realmente qué es lo que va a pasar. Quiero que miren este cuadro ahora. Cuando ya se comienza y se inicia la apertura de los sellos, lo que vamos a iniciar es ya el detalle y el desarrollo de lo que es el Apocalipsis. La semana número 70 de Daniel, los 7 años que va a durar, 3 años y medio viene la abominación desoladora, y los 3 años siguientes viene la gran tribulación o la ira de Dios. Y está incluido en ellos 7 sellos, hablamos de 7 trompetas, ¿no? Y 7 copas, y también 4 caballos. Entonces yo aquí les estoy mostrando una figura a la cual ustedes pueden prestar atención y la voy a ir explicando después conforme vayamos avanzando. En este momento, cuando vamos a iniciar el capítulo 6, vamos a abocarnos exclusivamente al caballo blanco y a los primeros 3 años y medio y las cosas que van a suceder cuando esto empiece realmente.
cuando el periodo de cerrar, que se cierra la gracia, y al mismo tiempo que sirve como elemento, como herramienta que identifica el fin del tiempo de la gracia de los gentiles y también significa el inicio del tiempo de la tribulación, es el rapto de la iglesia. Pero ahora vamos a ir reconociendo todo lo que va a suceder en este tiempo. Quiero que me acompañen ahora, quiero que recuerden este cuadro, lo tienen vista ahí, lo vamos a estar poniendo conforme era necesario. Por el momento no vamos a estudiar nada que tenga que ver con el caballo rojo, ni el caballo negro y el caballo amarillo. Nos vamos a dedicar a lo que es el caballo blanco. Entonces, en el Apocalipsis, capítulo 6, en el versículo 1 y 2, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Estos 2 versículos los vamos a analizar y los vamos a examinar, y nos vamos a dar cuenta rápidamente qué es lo que implica. Cuando hablamos ya de la apertura de lo que es los sellos, el primer sello, y ingresa a nuestro panorama el caballo blanco tiene una descripción. El caballo blanco incluye no solamente el caballo de color blanco, incluye un arco, una corona y venciendo para vencer. Esto corresponde, los caballos corresponden a momentos en el Apocalipsis. Corresponden a momentos en los que se van a ir dividiendo estos 7 años. Entonces, el primer momento es el caballo blanco y está identificando a una persona que es el anticristo. Este caballo blanco es el anticristo. Cuando nosotros estudiemos el caballo blanco que se describe en lo que es la segunda venida de Cristo, nos vamos a dar cuenta cuán diferente es con este caballo, y nos vamos a dar cuenta que no hay manera de incurrir en error, que el caballo del blanco de la segunda venida es nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que el enemigo es el gran imitador de Dios, y él siempre, y lo dije desde el principio, la primera recomendación que dio nuestro Señor Jesucristo es: mira que no te engañen, porque se inicia el periodo de engaño. Ahora, cuando esto se dé inicio, van a suceder eventos en el cielo, van a suceder eventos en la tierra y van a suceder eventos en Jerusalén. Cuando pongo en Jerusalén, obviamente es la tierra también, pero lo divido porque Jerusalén, el pueblo de Israel, tiene una connotación especial y es la que nos va marcando el paso como un reloj profético. Entonces tenemos que el primer sello se reinicia el reloj profético de la semana número 70 de Daniel, que es el Apocalipsis, y entra en lo que es desarrollo el caballo color blanco. Y este caballo color blanco tiene un dominio y una extensión de manejo hasta la abominación desoladora. Y ahí les coloqué los 2 versículos que habla esto: Mateo 24:15 y Primera de Tesalonicenses 5:3. Después ustedes deténganse en su Biblia, marquen estos versículos y los leen. Por ahora, para no tomar mucho tiempo, porque ya aquí comenzamos a hacer un tema más extenso, les los dejo ahí. Entonces, consideren ustedes que tenemos eventos en el cielo, eventos en la tierra y eventos en Jerusalén. Estos 3 tipos de eventos se van a suceder paralelos. Ahora, cuando hablamos de eventos en el cielo, tomen en cuenta que en el cielo no hay tiempo. El tiempo que nosotros vivimos es aquí en esta tierra. Para lo que es Dios no hay tiempo, Dios es eterno. Entonces, los eventos en el cielo los vamos a nombrar, pero no sabemos con qué frecuencia de tiempo se van a suceder durante el periodo que va a suceder en el Apocalipsis.
Sabemos que va a suceder durante la semana número 70, pero no podemos saber si está en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, o en el cuarto o en el séptimo año de la semana número 70. Entonces, sabiendo y conociendo esto, vamos a empezar a examinar eventos en el cielo, en la tierra y en Jerusalén. Entonces, vamos a hacer aquí lo que son, dice, eventos en el cielo. Tenemos aquí los eventos en el cielo y tenemos el rapto de la iglesia. Dijimos bien claro que iniciamos con el rapto de la iglesia. Puse ahí los versículos que tienen relación con esto del rapto de la iglesia. Ya lo hablamos, ya determinamos que no hay confusión cuando hablamos de la final trompeta. No se trata de las trompetas que estamos hablando del Apocalipsis, porque las trompetas del Apocalipsis son trompetas de juicio. Y el juicio de Dios corresponde a la segunda parte de lo que es los 7 años, o sea, la gran tribulación. Tenemos las bodas del Cordero. Sabemos que esto está en Apocalipsis capítulo 19 del 6 al 8. Cuando ustedes lean, voy a leerles ese versículo, pero vamos a tratar de no irnos tanto en eso para poder avanzar. Capítulo 19, versículos 6 y 8. ¿No? Entonces nosotros cuando leemos dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sabemos que nuestro Señor habla de que va a haber también una cena, y lo dijo en la última cena, cuando Él tuvo su última cena, cuando estuvo celebrando la Pascua judía, y instauró Él este evento, este momento tan especial que nosotros lo practicamos en nuestras iglesias. Y decimos, la Santa Cena, Él dice: no volveré a beber de este vino, ni volveré a comer de este pan, hasta que estemos en los cielos. Esto es otro de los eventos que va a suceder cuando estemos en los cielos. Y como ustedes van a poder ver, al suceder este evento en el cielo, nosotros no podemos saber en qué momento después del rapto. Sabemos que todos los eventos que les estoy describiendo van a suceder en ese momento. También dice que nos dará del maná escondido y de la piedrecita blanca con un nombre escrito nuevo. Esto lo tenemos cuando vimos y estudiamos las iglesias. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, está escrito eso. Entonces, sabemos que eso también va a suceder en ese momento. Todos los que hemos sido levantados, todos los que la iglesia ha sido raptada, todos los que han sido raptados, todos los que se han sido considerados como la iglesia de Filadelfia, donde el Señor no nos dejará pasar el periodo de prueba, entonces estaremos gozando del rapto de la iglesia, la boda del Cordero, la Santa Cena, el maná escondido y la piedrecita blanca. Asimismo, los galardones. Sabemos que en Apocalipsis 22:12 dice el Señor que nos dará los galardones que correspondan a cada uno conforme a las obras que hemos realizado. Y por último está el regreso con Cristo, que es en la segunda venida. Sabemos que habrá una segunda venida en Hebreos 9:28. Si vamos a leer solo Hebreos 9:28, los invito a que me sigan por favor con sus Biblias. Es un versículo en el cual nos da a nosotros la oportunidad de poder observar claramente que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Y dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Exactamente con este versículo de Hebreos 28 no tenemos que irnos más allá de la misma interpretación que nos deja ver a la hora que lo leemos. Él vendrá por segunda vez. Habrá un rapto y habrá una segunda venida. ¿Se dan cuenta? Está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros, todos los santos que hemos sido levantados con Él,
En ese momento nosotros volveremos también, al igual que todo su ejército. Así dice la palabra de Dios. Y ustedes han visto cómo han podido suceder todos estos eventos en el cielo pero paralelo a estos eventos en el cielo, paralelo a todos estos acontecimientos, a todos aquellos que hemos sido raptados, vamos a disfrutar y vamos a permanecer durante esos 7 años de la tierra. Son 7 años de la tierra. No podemos identificar el tiempo en el cielo porque en el cielo no hay tiempo. Entonces, asimismo, los sucesos en el mundo. Cuando la iglesia fue levantada y está disfrutando de todos esos eventos, en el mundo, en este mundo en el cual vivimos hoy, tenemos que después del rapto, ¿qué es lo que sucede con el rapto? Va a haber un caos porque las personas van a desaparecer. Porque dice la palabra que será en un abrir y cerrar de ojos. Si usted estudia la velocidad que puede tener un abrir y cerrar de ojos, es más rápido que un rayo de luz cayendo sobre la tierra. ¿Eso qué significa? Significa que prácticamente las personas van a desaparecer. No sabemos después cómo sucederá, si solo será el pase de una dimensión a otra. No sabemos que seremos levantados, pero no sabemos cómo será a la hora que seamos elevados. No significa que nos estarán viendo. Yo tengo una figura, les puse una figura donde se ven que las personas, no significa que los que se queden nos van a ver y irnos, pero lo que sí significa es que vamos a desaparecer. Porque recuerden que vamos a ser transformados a un cuerpo glorioso. El mundo espiritual en este momento nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Y si nosotros somos transformados en ese momento para ser arrebatados al cielo, como ya con cuerpo glorificado, supuestamente no nos podrán ver, pero van las personas a desaparecer. Entonces, cuando las personas van a desaparecer, va a haber un caos. Se quedaron los judíos. ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron los judíos que no reconocieron a Cristo. Porque todos los que se llaman mesiánicos, que aceptaron y reconocieron a Cristo, ellos también serán levantados. Se quedaron los cristianos que no vivieron en santidad y obediencia. Cristianos carnales que buscaron al mundo y no a Dios. O que buscaron al mundo y a Dios al mismo tiempo. Y Dios no es amigo del mundo, no puede ser unido ni asociado con las cosas del mundo. Se quedan los impíos, los que nunca creyeron en Dios ni en ningún otro dioses. Los que creyeron también en otros dioses, todos aquellos que tenían dioses paganos, otro tipo de dioses, cualquiera sea este, también se quedaron. En ese momento va a empezar a haber un control de la economía. La marca de la bestia, el 666, que es marca de hombre, dice la palabra de Dios, que es la que pone el límite para comprar y vender. Este es el falso profeta y lo tenemos en estos versículos que lo tengo anotado aquí, en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Este evento es un evento que va a comenzar a suceder desde un poco antes de que empiece ya el periodo de la tribulación, porque se tiene que ir gestando. Los cambios económicos no son cambios de la noche a la mañana ni bruscos, son cambios lentos y que van avanzando y que cada momento se va convirtiendo y se va creando en este mundo la necesidad de tener una sola economía. Y ustedes ven cómo el mundo se está deteriorando económicamente, hay desorden a raíz de esta pandemia, tenemos todos estos problemas. Por eso ahora vemos que ya en este momento que comienza a correr, comienza a desarrollarse el control económico. El falso profeta así lo identifica Apocalipsis, con ese nombre, como falso profeta o segunda bestia. Después tenemos aquí que dice los tiempos de violencia y decadencia moral. La inmoralidad sexual serán como en los tiempos de Noé, Génesis 6, Lucas 17, 26, 27, y los de Lot, Lucas 17, 28, 29, Isaías 5, 20.
Puse Isaías 5:20 porque Isaías 5:20 es un versículo muy amplio que no solamente nos hace mención de esto, sino que nos hace mención de que llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, invertir las cosas, comenzar a cambiarle la mente a la gente, a engañarle que lo que era malo ya no es malo, y más bien que nosotros lo que consideramos que era bueno no es bueno, porque comenzamos a argumentar sobre derechos, sobre cosas que no son ciertas, y con esa gestión el enemigo, engañando las mentes de las personas, comienza a transformar su manera de pensar. ¿Para qué? Para que lo sigan a él, lo adoren a él, porque eso es lo que él busca, y no sigan el camino de Dios. Dice, habrá paz y seguridad. Este es el momento cumbre del engaño en el cual el anticristo va a hacer su aparición prácticamente. Porque sabemos que el tiempo del engaño, de lo que es la paz, será debido a la coalición, al acuerdo de paz que se va a realizar entre estos 10 países y que después surgirá el anticristo. Así está escrito en las escrituras, ya lo hemos enseñado en el libro de Daniel. Vendrá este cuerno pequeño que es el anticristo y derribará 3 cuernos de los 10 y reinará y comenzará a gobernar. Y es más, no solo comenzará a gobernar el mundo, sino que además ingresará a Israel. Y dice la palabra que ingresará a Israel y hará que lo adoren como si él fuera Dios y se sentará en el templo de Dios. Pero como él no puede inmediatamente hacer esto, él tiene que trabajar con una especie de engaño. Cuando uno vive bajo el engaño, vive tranquilo, por eso, vive pensando de que todo lo que va a suceder está correcto. ¿Por qué? Porque vive engañado. Y esa es la manera. Los únicos que no van a ser engañados son aquellos que lean, escudriñen y estudien esta palabra, la palabra de Dios, que es la única verdad y es el único camino para quedarnos libres de este enemigo. También hace la aparición y la afirmación del ecumenismo. Aquí comienza a esbozarse todo el manejo de lo que nosotros conocemos como la Trinidad satánica. Comenzamos a ver el manejo del orden político que está entregado al anticristo, comenzamos a ver el manejo del orden económico que está entregado al falso profeta, y comenzamos a ver el manejo del orden religioso que tiene el dominio el dragón, la serpiente antigua, el diablo Lucifer. Él directamente va a influenciar y va a dominar sobre esto. Porque sabemos que el anticristo y el falso profeta son hombres. Hombres que van a recibir poder, que van a recibir dones especiales del dragón, de la serpiente. No son hombres nacidos como de la combinación de huestes de maldad o de ángeles de maldad o del dragón. No, son hombres normales, regulares, nacidos de padre y madre hombres, y que cuando él los escoja les dará autoridad y les dará poder para que ellos puedan actuar, y les dará dones especiales para que ellos sean convincentes y engañen al mundo. Esa es la manera en que van a actuar estos dos hombres, que es anticristo y falso profeta. Y como hemos dicho, se instalará el orden mundial. Entonces aquí ya vemos todos los sucesos que están empezando a suceder y a desarrollarse en el momento en que se inicia y se abre el primer sello y tenemos el primer caballo. Ya vimos los eventos en el cielo, acabamos de ver los eventos en el mundo. Ambos eventos son la iniciación de los 3 años, de los primeros 3 años y medio. Se inicia con engaño porque él va a entrar. También sabemos que va a haber eventos con relación a Israel. Aparte de todo eso, aparte de todo lo que hemos nombrado, también hay que considerar los eventos que hemos venido mencionando anteriormente cuando estudiamos el libro de Daniel, como que la ciencia ha aumentado, como que en este mundo existe la capacidad de destruirlo,
Por eso dice dice en Apocalipsis que destruiremos a aquellos que tienen la capacidad de destruir este mundo. Y muchas señales, como que el Evangelio ya se predicó, todas estas señales que sucedieron antes, entonces ya se cumplieron. Entonces comienza ahora, ya estamos encaminándonos ya en lo que es los primeros 3 años y medio. Los primeros momentos que se inicia la tribulación empieza con todo esto, con todo lo que estoy yo señalándoles. Y ahora vamos a ver lo que se trata de lo que es los sucesos en el pueblo de Israel. Hablamos del reinicio del reloj profético, de la semana número 70 de Daniel, que son los 7 años que son el Apocalipsis. 3 años y medio de tribulación, de engaño, y 3 años y medio de la ira de Dios, cuando Dios emite juicio sobre la tierra, sobre los cielos y sobre el hombre. Y lo vamos a ir viendo cómo el Señor hace nuevo cielo y nueva tierra después, y pone ahí la nueva Jerusalén también. Construcción del tercer templo de Dios y reinicio de los sacrificios. Daniel 11:31. Sabemos que Daniel, cuando estudiamos Daniel, él nos describió, vamos a leer Daniel para darnos cuenta. Sabemos que él nos describió que lo que es todos los sacrificios serían detenidos, y serían detenidos en razón de que después de construir el templo se reinicia, pero cuando venga la abominación desoladora, todo esto sería el final, sería detenido para que el anticristo pueda actuar libremente, que es lo que él busca, actuar libremente. Dice Daniel 11, versículo 31, y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es lo que marca el fin del tiempo del engaño. Este es el momento en que se termina el periodo de tribulación, el periodo en que el enemigo también en estos 3 años y medio esboza todo un plan de trabajo para ir contra el cristianismo, contra los cristianos, para trabajar y perseguirlos. Todo esto sucede en estos 3 años y medio. Pero ya cuando él se muestra como el enemigo y hace la abominación desoladora, él en ese momento, primero cuando recién ingresa en el periodo de engaño, construye, se supone que se ha construido el templo, o se construye en ese momento el templo, que ahora se hace muy rápido, y se inician los sacrificios. Ustedes saben que las sinagogas, las que conocen alrededor del mundo, en este lugar, en todos los lugares que hay, son centros de instrucción. No se realizan sacrificios. No se van a realizar sacrificios en ninguna sinagoga, solo en un solo templo, en el templo de Dios que está situado en Israel y que va a ser construido en Israel. Recuerden que también hablamos de que es necesario que haya una paz y haya una coalición. Y hemos visto que los árabes ya hicieron un acuerdo de paz con Israel. Sabemos que el Domo de la Roca se encuentra en el lugar donde se va a construir lo que es el tercer templo, el último templo. Pero sin embargo, sabemos que es imposible removerlo, porque es la máxima representación de lo que significa el Islam. No sabemos cómo, pero sabemos que el templo se va a construir. Más adelante el Señor nos dará la oportunidad de conocer cómo será la construcción de este templo y cómo será la relación que tendrá con este domo de la roca. ¿Será retirado el domo de la roca? ¿Será destruido por un efecto natural? No sabemos. No lo conocemos. La palabra de Dios no lo nos dice. Esperemos y veremos qué es lo que pasa. Seguimos. Habrá un tratado de paz con los 10 gobiernos o reinos, entre los cuales Israel es uno de ellos. Y sabemos, y lo hemos enseñado, que inicialmente dice en la palabra dice por 15 minutos tendrán poder estos 10 reinos. Y después surgirá este anticristo, y este anticristo derribará 3 poderes, 3 reinos, 3 gobiernos, y tomará el control de todo. Estos eventos suceden en el pueblo de Israel.
ajeno a que también vive el caos del mundo por el rapto de la iglesia, la desaparición de todos aquellos que han creído. En esto incluimos a los niños. Usted sabe bien claro que el Señor hizo su manifestación clara y precisa y que dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de ellos. Eso significa que solo se considera que estamos siendo evaluados, examinados con nuestro corazón para ser llevados y tratados al cielo, solamente aquellos que ya tenemos la conciencia de poder diferenciar entre el bien y el mal. Para aquellos que son niños o bebés, para ellos no está al alcance de esto. ¿Por qué? Porque ellos son del reino de los cielos, tal como lo dice la palabra de Dios. Así nosotros nos vamos a dar cuenta cómo en este abrir del primer sello que se abre, y en este actuar, este momento que se representa con caballo blanco. ¿Y por qué se representa con caballo blanco? Porque inicialmente, cuando Él trae una paz, es una paz que realmente no es verdadera. Es una paz que no es convincente. Es una paz momentánea. Es una paz que es una máscara. ¿Para qué? Para cubrir todas las cosas que vienen por delante. Para cubrir todo lo que no es realmente. Cuando nosotros analizamos este caballo, vamos a ver que este caballo trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo en lo que es el color. Por eso es que lo ponen de blanco, porque en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo vendrá de blanco. Y asimismo dice, una corona. Déjenme ponerles el versículo. Dice, lleva una corona. Ok, acá está. Dice, un caballo blanco, y lleva un arco y una corona. Y salió venciendo y para vencer. Sabemos y hemos hablado de que este es el momento y el periodo de desarrollo libre del anticristo. Nadie podrá detener al anticristo. Estos 3 años y medio se le ha concedido. Lo hemos leído en la palabra cuando hemos estudiado Daniel. Estos meses, como lo detallan en meses, estos que son 3 años y medio, él tiene plena libertad de manejo y uso de todas las cosas. Él tiene la autoridad para desenvolverse y hacer todo lo que él desee. Pero en estos 3 años y medio, la significación de este caballo habla de que tiene una corona y tiene un arco. El arco no tiene flechas, si ustedes se dan cuenta. En la descripción dice, el que lo montaba tenía un arco, pero no tiene flechas. ¿Por qué no tiene flechas? Porque suponemos que el arco es como una herramienta de guerra. En ese entonces el arco significaba un arma de uso militar de los soldados de la época, pero no tiene flechas, lo que significa que tiene manejo militar, pero no va a ser la guerra. ¿Por qué? Porque sabemos que es el tiempo del engaño, es el tiempo de paz. Por eso es que el arco no tiene flechas, pero sí tendrá dominio sobre los ejércitos de este mundo. Asimismo, nos dice también que tiene una corona. La corona es símbolo ¿de qué? De reinado, de poder. El único que usa corona es el rey, o sea, el número 1, el que va a ejercer el control, el mando. No solamente en lo que se trata del aspecto militar, que tendrá dominio y manejo de la vida militar, sino que tendrá el dominio total. Por eso lleva una corona, para que se le trate de reconocer como un rey. Y eso es lo que él busca. Él busca al final, como él dice, a que lo adoren a su imagen que va a ser creada, que más adelante la vamos a estudiar, y a él como persona. Y esa corona significa ese extendido poder que él va a tener durante 3 años y medio para actuar sobre todas las áreas. Por eso es que él tiene el mando político. Y al final dice después, venciendo para vencer. ¿Por qué dice venciendo para vencer? Ya lo hemos dicho, lo hemos repetido. No hay nadie
que pueda combatir al anticristo en estos 3 años y medio. No existe fuerza suficiente ni organización que se vaya a oponer a él, que pueda combatirlo, derribarlo y que evite que él llegue al día en que él haga la abominación desoladora en el templo de Israel, detenga el sacrificio y quiera combatir a los cristianos y matarlos a todos. Sabemos, y vamos a ver más adelante con la descripción de los otros caballos, que realmente cuando empieza a desarrollarse esto, vamos a ver cómo él comienza a actuar y cómo Dios comienza también a desenvolverse en lo que es el manejo de las copas, el manejo de las trompetas, y nosotros vamos a ver que esto es algo que está combinado. Cuando lo vayamos haciendo la descripción del estudio, nos vamos a dar cuenta que un evento que estaba descrito como en Mateo 24 o Lucas 21 o Marcos 13 tiene relación con el Apocalipsis, y vamos a ir ubicando en el cuadro, así como lo hemos mostrado, este cuadro del Apocalipsis. Así como hemos mostrado en este cuadro del Apocalipsis, vamos a ir explicando por qué estos números 1 y 2, trompetas 1 y 2, copas 1 y 2, vamos a ir viendo, porque en la Biblia, cuando usted la lee, usted va a encontrar que dice, y se abrieron se tocaron 7 trompetas, y después se tomaron y se derramaron 7 copas. Pero en realidad, cuando cruzamos los eventos, recuerden cuando les enseñé al principio que la manera en que se escribía la palabra de Dios en ese entonces no es como nosotros la escribimos. Nosotros sí escribimos literal. Si fuera 7 copas y después, 7 trompetas y después 7 copas, nosotros detallaríamos de esa manera. Pero ellos, en el Medio Oriente, en aquel entonces, la palabra de Dios se escribía de una manera circular. Se colocaba lo que era una cosa y después se colocaba la otra. No significa que es corrido una después de la otra, porque no era la manera de escribirse. Y eso lo vamos a demostrar cuando analicemos todos estos eventos uno por uno, y vamos a ver cómo cuando cruzamos la información nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos hablando de eso, de lo que es ya el juicio de Dios, y cuando ya lleguemos a la última copa y la última trompeta, como dice la palabra, la última trompeta será tocada y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será dada en ese momento. Ese es un ejemplo claro de que las trompetas van a ser tocadas alrededor de todos los 3 años y medio. Y eso también nos hace pensar que las copas también tienen ese mismo efecto durante los 3 últimos años y medio, que lo conocemos como de la gran tribulación. Hermanos, hemos llegado al fin de este momento, de este periodo. Hemos estudiado el caballo blanco. Vamos a la próxima semana a tratar de ver si es posible 2 caballos o un caballo, para tratar de entender. Vamos a ir explicando. De todas maneras, hoy hemos hablado del periodo de engaño, de los eventos en el cielo, en la tierra y en Israel. Les agradezco su asistencia, les agradezco su interés por esto. Dios los bendiga, los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Y descubrí que todo